Bienvenido a Netphone, bienvenido a un nuevo vídeo y hoy nos toca hablar sobre el Motorola G54. Antes de nada quería comentaros un tema y es que en este caso yo he probado la versión más tope, que es la de 8, 256 GB de memoria. Luego tenemos el modelo base que es de 4 y 128. Yo desde ya os lo voy recomendando que os vayáis mirando mejor la versión de 8, sobre todo si lo queréis tener a la larga. Entiendo que no lo vais a tener 3-4 años porque dudo que este dispositivo aguante a nivel de actualizaciones y demás temas, pero yo creo que es más interesante eso y creo que merece mucho la pena, sobre todo si queréis tener una mejor experiencia, ya que bueno, este dispositivo al final juega en la gama que juega y tampoco le podemos pedir grandes cosas, entonces por lo menos tener algo decente en cuanto a memoria RAM, que ya sabéis que últimamente chupa todo mucho. Así que nada, vamos a empezar como siempre con las cosas que me han gustado y con las que no. Y en cuanto a las cosas que me han gustado, lo primero por supuesto es el diseño. Al final tenemos plástico por todos lados, lo cual oye, nos permite tener un dispositivo relativamente grande. Es verdad que es una pantalla de 6,5 pulgadas, pero bueno, como tenemos bastante marco en la parte de abajo, se hace un pelín grande, es un poquito más de 16 centímetros de alto, pero es un dispositivo que ronda los 170 gramos y se hace muy cómodo en mano, es bastante plano, eso sí que es cierto, pero bueno, con este peso la verdad es que es cómodo y se agradece mucho en ese aspecto el uso del plástico, ya que bueno, sí, está muy bien de cristal, el metal y todo eso, pero al final hace que los dispositivos sean muy pesados y no sé, a mí me gusta tener algo ligerito entre las manos, ya que siempre todo lo que cojo me pesa mucho. Y no estoy hablando de eso. La segunda cosa que me gusta es que nos viene con jack de 3,5. La verdad es que es muy útil. Yo personalmente lo sigo utilizando, sobre todo si vas al gimnasio o tienes una reunión por Teams con el trabajo, porque de vez en cuando pues toca chambear. Yo que sé, cualquier tema, la verdad es que es muy cómodo tenerlo y oye, yo lo echaba de menos. En mi dispositivo del trabajo también lo tengo, que bueno, es el Samsung A52S, si alguno tiene curiosidad. Pero como os digo, viene con jack de 3,5, es muy cómodo y la verdad que muy agradecido de que sigan viniendo por lo menos en estos dispositivos de gama media baja. Y la tercera cosa que me gusta este dispositivo es su sistema operativo en cuanto a que viene muy limpito. Es cierto que nos instala alguna aplicación un poco chorra, de que nos viene creo que el Facebook, la aplicación de Opera y alguna más, pero bueno, en general viene muy limpio y ya sabéis que a mí las cositas estas de Motorola me encanta porque oye, esto, ¿sabes? Me recuerda a cosas. Estoy enfermo, necesito ayuda. Así que sí, el sistema operativo a mí me gusta, aunque bueno, el tema de actualizaciones no le auguro mucho futuro, porque bueno, al final es un dispositivo que tampoco creo que haya ido muy bien en cuanto a ventas y que es un dispositivo que tampoco es que sea precisamente muy caro y les den mucha rentabilidad. Es un dispositivo bastante barato. Pero bueno, ahora vamos a empezar con las cosas que no me han gustado tanto. Y en la primera parte también voy a hablar un poquito del diseño y sobre todo el marco. Es cierto que, oye, que al final es una pantalla que no está mal, ya hablaremos de ella en cuanto a multimedia y que al final es el precio que es y tampoco le podemos pedir mucho. Pero es que a mí me da personalmente mucho toque el que no sean iguales los lados, y es cierto que hay otros dispositivos que he ido probando que eso también pasaba, pero en este se nota quizás demasiado, entonces a mí me chirría un poco. La segunda cosa que tampoco me ha gustado mucho es una cosa que me pasó al principio sobre todo, y es que al final es un gama media baja. Yo pensaba que iba a estallar, es, ya sabéis, lo típico, le vas metiendo tu SIM, lo configuras, el wifi y tal, te descargas las aplicaciones que necesitas. En ese momento, pero ahora pensaba que iba a estallar, era inusable. De hecho, esto de quería cogerlo un momento porque dije, hostia, voy a descargarme el Call of Duty que se me ha olvidado. Inviable, o sea, inviable. Lo dejé haciendo sus cosas media horita, una horita, porque de verdad que me costaba mucho cualquier uso. Entonces, bueno, que lo tengáis en cuenta que oye, al final el dispositivo que es y la potencia pues no brilla. Y la tercera cosa que no me gusta, también tiene que ver con el diseño, es el tema de los botones de volumen. Están muy alto y es cierto que es cómodo porque el botón de apagado y encendido llegamos perfectamente, pero si queremos bajar el volumen ya tenemos que subir un poquito más y ya si quieres subirlo, tienes que subirlo bastante más. Entonces estamos pasando, si te fijas, estamos pasando de aquí, de apagar y encender, volumen, bajar y ya subir. Entonces ya tienes que irte un poco más para arriba. A mí personalmente era un poco coñazo, que lo siempre te acostumbras, pero bueno, a mí no me ha gustado mucho y por quejarme de algo. Así que nada, vamos a empezar ahora mismo ya con lo que es la review más completa y vamos a empezar con el diseño. Como os he dicho, es un diseño que está muy bien, pesa muy poquito el dispositivo para el tamaño que es bastante grandote. Ya tenemos más de 16 centímetros de alto y el módulo de cámara también personalmente me gusta, que bueno, el módulo sí, la cámara no, ya hablaremos de ello. Y por delante la verdad es que no tenemos mucho marco en los laterales en la parte de arriba, pero como os he dicho, la parte de abajo es bastante desigual y a mí me da mucho toque y sí que se nota. Lo vuelvo a repetir, entiendo por el tema del precio que es así, pero a mí no me acaba de gustar mucho. Pero bueno, como al final tenemos plástico, como os he dicho al principio, pesa poquito, pese a que tenemos una batería bastante grandota de, oye, 5000 mAh, la verdad es que es ligerito y muy cómodo en mano. Tenemos jack de 3,5 en la parte de abajo, todo en su sitio, y lo único que en este caso no tenemos bandeja para dos microsims, es para una microsim y una tarjeta SD. Si quieres una segunda tienes que irte a por una eSIM. En cuanto a multimedia, a mí, bueno, es el panel que tenemos y tampoco nos podemos quejar mucho por el precio. Tenemos una pantalla en este caso IPS, Full HD Plus, 120 Hz, que por cierto funciona muy bien, son adaptativos y funcionan muy bien, más que dispositivos mucho más caros. Xiaomi 13T Pro. Xiaomi arregla esas cosas.
por favor. Pero quitando eso, es un panel que, a ver, no está mal, que en interiores he podido disfrutar, he podido ver mis vídeos, mi hentai, mi anime, mis cosas tranquilamente y no he tenido mucho problema, pero en la calle es bastante difícil de usar si tenemos mucho sol, ya lo estáis viendo en pantalla, que si le da mucho el sol directamente es prácticamente inusable y oye, si tenedlo en cuenta que si vais a estar mucho tiempo en la calle, que os va a pegar mucho sol porque vivís en algún sitio donde pega mucho el sol, lo vais a sufrir un poquito, vais a tener que estar buscando sombras o ponerlo un poquito en ángulos extraños para poder ver algo en la pantalla. Luego, en cuanto a ángulos de visión, para ser una pantalla IPS del precio que es, no está mal, pero sí que es cierto que sombrea un poco. Lo que sí que me ha gustado es que, bueno, ya sabéis que las pantallas IPS con estas cositas suelen tener mucho sombreado por los laterales y en este caso no los tiene. Donde sí lo he visto es alrededor de la cámara frontal, pero la parte de abajo, que es donde suele notarse mucho, la verdad es que muy bien. En cuanto al audio, pues tenemos jack de 3,5 como ya os he comentado y bueno, los altavoces son duales, no se escuchan especialmente alto, pero tampoco se escuchan nada mal. En teoría funciona, ya sabéis, con la tecnología esta de Dolby Atmos, que bueno, algo hace. Y nada, os dejo como siempre con un pequeño clip para que le echéis un ojo y bueno, os hagáis una idea de cómo se escucha. De todos los maestros villanos, nadie se atreverá a cuestionar mi poder. Ni siquiera. En cuanto a rendimiento, pues es un dispositivo que al final da lo que promete por el precio que tiene. Ya os he dicho al principio en cuanto lo arranqué y yo cuento con la versión de 8 GB de RAM, que en este caso son LP DDR4 y 256 GB de almacenamiento, que creo que es UFS 2.1 o 2.2, juraría que 2.2. En cuanto lo arranqué, lo configuré, le puse las cosillas, pues dio bastantes problemas, le costaba mucho y la verdad es que me dio bastante por saco. Pero luego es cierto que el resto de los días que lo he ido utilizando me ha funcionado bastante bien. Desde luego, si quieres jugar a juegos exigentes, ya no hablamos de un Call of Duty que lo que es jugar en alto, sino que ya hablamos de quieres echarte un PUBG, un Diablo, un algo así. Sí que es cierto que si quieres jugar decentemente vas a tener que tirar todo al mínimo, eso tenlo claro, porque al final es un dispositivo que oye, vale lo que vale y tampoco da para mucho. Pero como os he dicho, quitando el primer día con el tema de las instalaciones de las aplicaciones, configuraciones, etcétera, que ahí petaba bastante, en el día a día un uso normal de redes sociales, YouTube, algo de Spotify, coger el GPS, todas estas cositas, la verdad que me ha ido sorprendentemente bien. Yo me esperaba que fuese bastante peor. Y bueno, ya que os he comentado el tema del GPS, vamos a ver qué tal el tema de la conectividad y la verdad es que muy bien, bastante contento, viene muy completo para, oye, el precio que tiene. De hecho, este fin de semana me hice un viaje a Valencia y llevaba este dispositivo y oye, el GPS perfecto, no me ha perdido, he utilizado tanto Google Maps como el Waze, me ha cargado perfectamente bien todo, me ha avisado, no he tenido ninguna queja ni problema. De hecho, nos metimos en algún trayectillo que hicimos a través del campo, donde quizás es verdad que suele funcionar peor, sobre todo el tema de la cobertura y nada, la verdad es que muy bien, muy contento, no tengo ninguna queja. En cuanto a datos y wifi, más de lo mismo. Es cierto que en wifi, pues lo de siempre, mi habitación sí que está funcionando bien, aunque he tenido algún momento de que sí que ha perdido la conexión, en el baño difícil ya de utilizar y en la habitación de enfrente que tengo casi imposible, pero bueno, por el precio que tenemos la verdad es que funciona muy bien y yo no he tenido mucha queja ni en llamadas, ni en uso de datos, ni en wifi, ni siquiera pago con el móvil. He podido pagar perfectamente en bares y en el supermercado, a alguna cariñosa, le he podido pagar con el Google Pay y perfectamente, no he tenido ningún problema. En cuanto a la batería, sí que es verdad que estoy un pelín decepcionado, ya que bueno, ya había probado yo el Motorola G84, que por cierto te dejo el vídeo si te interesa, y sí que se me daba una muy buena autonomía. Estamos hablando ya de casi las 7 horas de pantalla, por lo menos con mi uso, que bueno, es un uso habitual sin meterle mucha caña a la fotografía de los juegos porque no lo utilizo prácticamente. Pero sí que aquí me deja un sabor de boca un pelín agridulce, ya que bueno, me ha costado un poco llegar a las 6 horas y cuarto de pantalla. Desde luego, para mi uso, que suele ser unas 5 horas, bien, pero para aquellos que estéis más tiempo, ya que trabajáis fuera, no como yo que esté teletrabajo o lo que sea, entiendo que es un poco más complicado y sobre todo que a mí sí que es cierto que me ha dado días bastante mejor autonomía, pero es porque estaba con el wifi, en cuanto salía de casa estaba con los datos y tal, sí que es cierto que chupaba bastante más batería de lo que yo me esperaba. En reposo me ha consumido en esas 8 horas de sueño más o menos que he tenido alrededor de un 3%, que bueno, la verdad es que no está nada mal. La carga sí que es cierto que oye, nos viene el cargador y el cable en la caja, además de una funda, por cierto, que oye, eso siempre se agradece un montón. Y bueno, en este caso tenemos 20 vatios, que no son ninguna locura, sobre todo una batería bastante grande de 5000 mAh, ya que bueno, nos carga alrededor de un 30%, unos 30 minutos, o sea que bueno, tampoco es ninguna locura, que lo tengáis en cuenta. Quizás no es su mejor fuerte, pero bueno, por lo menos nos viene el cargador. Perdonadme chicos porque no sé qué ha pasado y se me ha jodido esta parte del vídeo, así que nada, lo he vuelto a grabar de voz y nada, perdonadme, no me crucifiquéis y os quiero mucho igualmente. Nada, pasemos ya a hablar un poquito de la cámara y la verdad es que no voy a extenderme mucho. El sensor principal es más que decente, pero sin sobresalir mucho. Por el precio no está mal. Son fotos muy normalitas que bueno, siempre que tengamos unas condiciones muy buenas, que nos puede hacer el apaño y bueno, son un pelín simples desde mi punto de vista, no nos dicen mucho ni tampoco nos transmiten mucho, pero bueno,
están bien. Ahora, en el momento que la situación empeore un poquito, para mí son unas fotografías bastante poco usables y por supuesto de noche ya ni os cuento, ya que bueno, baja muchísimo la calidad. Es cierto que el modo noche automáticamente funciona bastante bien, pero sí que os recomiendo encarecidamente que os vayáis directamente a la opción de visión nocturna y hagáis la fotografía ahí. ¿Por qué? Porque expone un poquito más la imagen y es capaz de recoger algo más de información. Gracias a esto, bueno, recogemos una imagen un poquito más limpia, sin tanto efecto acuarela y sin tanto granito. En cuanto al vídeo, pues tenemos hasta 1080-60 fps, que bueno, es muy poquito usable desde mi punto de vista. Si te interesa el tema de las redes sociales, no te lo recomiendo para absolutamente nada, ya que de verdad que es un vídeo muy poquito usable, pero lo que sí que os digo es que la estabilización es bastante buena. A mí me ha sorprendido eso. En cuanto al segundo sensor, contamos con una macro que bueno, es totalmente testimonial. Yo sinceramente no la recomiendo utilizar y me hubiese gustado que se la hubiesen ahorrado y gastarse un poquito más en ese sensor principal, porque como os digo, creo que no aporta nada más allá de marketing, decir, oh, qué guapo, tengo dos cámaras. En cuanto a la cámara delantera, más de lo mismo que la cámara principal. Está bien, en buenas condiciones. A mí no me acaba de gustar mucho el resultado final, pero es cierto que como fotografía no está mal. Un pelín simple quizás, no tiene unos colores muy allá, pero bueno, no está mal. En cuanto por supuesto que le complicamos las condiciones, palma bastante y de noche obviamente es prácticamente inusable. Bueno, esto es un vídeo con la cámara delantera del Motorola G54 para que os hagáis un poco una idea de cómo se escucha el micro. Estoy ahora pues grabándolo obviamente a mano alzada, aquí las gafas de sexo y nada, que me diréis vuestra opinión, a ver qué tal se escucha. Yo no me veo muy mal, no veo, me están dando el sol en los ojos. Si me da la luz, son verdes. Así que seamos sinceros, ¿vale este dispositivo los 180-190 euros que está rondando ahora mismo la versión de 8-256, que es la que yo personalmente recomiendo? Pues sinceramente pienso que hay mejores opciones por poco más. Es que al final tenemos un Samsung Galaxy A34 que podemos encontrarlo rondando los 250 euros o incluso menos en algunas ofertas puntuales, o incluso tenemos un Redmi Note 12 que es un dispositivo que también está muy bien, o incluso si, oye, nos gusta un sistema operativo más limpito y nos gusta Motorola, pues también tenemos el G84 que probamos hace poco en el canal y es un mejor dispositivo en prácticamente todo y también ronda los 200 euros. Es cierto que la cámara también es bastante malilla, pero bueno, con una Gcam y un poquito de amor, la verdad es que nos apaña bastante. Además, Motorola ya ha dicho que en cuanto a actualizaciones para este dispositivo nos va a dar un añito, en este caso Android 14, y luego otro par de años para tema de parches de seguridad, lo cual creo que lo hace todavía menos interesante. Así que personalmente es un dispositivo que no recomiendo mucho. Por supuesto, sí que me diréis muchos que la versión de 4 GB 128 es suficiente, pero sinceramente no lo pienso y no lo creo. Entonces, por poquito más de 100 euros, de verdad que podéis tener dispositivos mucho más interesantes. ¿Por debajo de los 150 euros lo recomiendo? Sí, pero desde luego si lo encuentras por esa oferta, cómpratelo, te lo recomiendo si no quieres gastarte más y no puedes gastarte más. Ahora, los 180 euros que ahora mismo piden por él, no lo vale. Y bueno, hasta aquí mi review. ¿Qué te ha parecido? Te leo en los comentarios, ya sabéis que cualquier cosita me la podéis dejar y yo intento contestaros a todos porque bueno, todavía somos poquitos y puedo haceros caso y daros amor a todos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.